una serie de cómics sobre los reyes de Aragón. El año pasado editó su primera publicación sobre Alfonso el Batallador y ahora sale a la luz la dedicada a Ramiro II, un libro destinado a niños y mayores que nos cuenta la historia de un rey que fue monje y desafió al Papa. El 24 de abril del año 1086 nació un niño que se llamaría Ramiro. Hijo del rey Sancho I de Aragón, fue educado para ser monje, aunque la historia le tenía reservado otro cometido. Se trata de Ramiro II, conocido como el Monje, que se convirtió en el quinto rey de Aragón, que ahora Caballeros de Exea le dedica una nueva publicación. De los reyes de esta época no tenemos ningún documento gráfico que nos diga cómo eran realmente. Como él, sabéis que era monje, pues claro, digo, pues llevaría la cabeza afeitada, cuando era joven tendría la tonsurica, luego ya pues sin tonsura, porque con los años no te queda pelo ni para eso, y le puse la barba también por eso. Siempre leal a su hermano, el rey Alfonso el Batallador, acudía a su presencia cuando éste le llamó herido de gravedad tras una batalla. Querido Ramiro, mi experiencia es la suficiente para saber que estas heridas serán las últimas que reciba mi castigado cuerpo. No debes pensar eso, pues tales designios solo están en poder de nuestro Señor. Voy a nombrarte obispo de Barbastro. Se aproximan tiempos difíciles y tendrás que defender con tu vida el reino de Aragón. Y se cumplieron los peores pronósticos. Alfonso murió y Ramiro, el monje, se convirtió en el quinto rey de Aragón en contra del pontífice de Roma. Nos ha llegado hasta nosotros como un monje un poco descafeinado, un poco dilipendiado, pero nosotros hemos querido darle el sentido que tiene. Porque si hoy Aragón se puede llamar Aragón, gracias en gran parte a este rey, porque por ejemplo las fronteras del este con Navarra y Soria las delimitó él hasta nuestros días. Contrajo matrimonio para garantizar la continuidad del reino, una nueva afrenta para el orden religioso establecido, y casó a su hija Petronila con Ramón Berenguer, en cuyas manos dejó el reino. Como es un libro que queremos que también vaya dirigido al público infantil, no exclusivamente, hemos huido un poco de lo truculento. No hay escenas bélicas como tal, no hay sangre, no hay matanzas. Incluso en este que se recoge la escena de la campana de Huesca, pues he intentado dentro de lo que cabe, porque claro, son cabezas cortadas y hay un tío ahí colgado, bueno, he intentado que no sea pues eso, muy truculento ni muy sanguinolento y tal. A sus 71 años recibió la visita de su hija y su nieto. Su final estaba cerca. Yo ya cumplí mi sacrificio en vida. Pocos son los días que me quedan, hija mía. Ahora os toca a vosotros luchar por este legado. El 16 de agosto de 1157 fallecía. Ramiro II se ha editado en castellano y en aragonés. La Asociación Caballeros de Exea no recibía ayudas para su primera publicación, la de Alfonso el Batallador. Tampoco las ha tenido ahora, aunque sí han contado con el respaldo de los lectores. Incluso en algunos colegios aragoneses se ha utilizado para dar clases, porque da a conocer parte de nuestra historia y nuestro patrimonio.